Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Al Objetivo. Hoy tengo una invitada con una amplia trayectoria en todo lo que tiene que ver con negocios digitales y marketing online, desde un punto de vista legal. Ella está muy comprometida en que todos los negocios se adapten a todo lo que es la normativa legal. Ella es Marina Broca y es consultora especializada en la RGPD, que es el Reglamento de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos y la LOPGDD, algo así, en cristiano. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. ¿Es así? Sí, correctamente, correcto. Vale, bienvenida Marina y muchas gracias por participar en Al Objetivo. Muchas gracias, Elizabeth. Un placer enorme estar aquí contigo, pudiendo, hablar de estas cosas que siempre resultan como para mucha gente como un tostón, pero que son de vital importancia para cualquier negocio, sobre todo si quiere tener presencia digital. O sea que creo que hoy va a ser un capítulo muy interesante, muy necesario para todos los que nos estén viendo y escuchando. Pues eso es verdad, eso es verdad. Bueno, entonces, por resumir lo que vamos a hacer, hoy vamos a hablar de todo lo que hay que tomar en cuenta, o por lo menos lo máximo, a nivel legal en nuestras acciones de marketing. Desde mi punto de vista, yo creo que hay mucho desconocimiento de lo que hay que hacer a nivel a nivel legal o poco interés, también se puede decir. Y de todo lo que hay que hacer para adaptar los negocios, todas las acciones de marketing a la normativa legal. Entonces, vamos a empezar con Marina con una pregunta para ponernos en contexto sobre qué aspectos se deben tomar en cuenta para cumplir con las leyes, pues a nivel de marketing. A nivel de marketing digital, sobre todo. Por ejemplo, en sitios web o en email marketing, sobre todo con las bases de datos. Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es por qué tenemos que hacer este tipo de cosas, porque a veces desde el desconocimiento del por qué es muy difícil encontrar el qué, ¿no? Y a veces yo creo que se nos escapa la finalidad de todo esto y incluso se malinterpreta. Pensamos que esto al final es un requisito obligatorio, que es una manera de entorpecer, de molestar, de ponerle un poco palos en la rueda y no nos damos cuenta que realmente todo este tipo de regulaciones se han creado justamente para generar entornos respirables de confianza, en donde los usuarios tengan elementos útiles para saber qué sitios, qué negocios merecen su confianza, dónde deberían dejar sus datos, qué derechos tienen sobre su información, dónde pueden generar transacciones con total tranquilidad. Y esto genera un nivel de confianza que es la pieza clave en cualquier campaña de captación y en cualquier estrategia digital. Generar una estrategia de confianza donde el usuario se sienta seguro para interaccionar con nuestro sitio web. Y la ley va básicamente de esto, de proporcionar una serie de elementos que le generan certezas al usuario. Es decir, uno de los elementos más importantes a la hora de adaptar un negocio digital, una página web, por ejemplo, o cualquier estrategia de email marketing, es tener en cuenta la transparencia, es decir, que el usuario tenga la capacidad de saber en todo momento quién va a utilizar sus datos, con qué finalidad va a utilizarlas, qué derechos tiene sobre la información que está aportando. Preguntas sencillas que toda web, todo el que está detrás de una web debería poder responder a través de sus políticas de privacidad. También tiene derecho a identificar cuál es el responsable final de ese negocio. Los avisos legales son un poco la carta de presentación y el documento de identidad de la web, que le dices, esta web es responsabilidad de fulanito tal, empresa, autónomo o el que sea. Y sobre todo respetar su consentimiento. Uno de los elementos claves del RGPD es que ya no vale cualquier tipo de consentimiento. No vale un consentimiento tácito, no vale, por supuesto, el consentimiento del usuario. Hay que requerirle una acción específica de que el usuario ratifique que sí, que quiere que sus datos sean tratados. Tener un elemento que nos permita acreditar en cualquier circunstancia de que ese usuario realmente está conforme con que seamos nosotros quienes vayamos a utilizar su información con la finalidad que le hemos
informado. Y muchos sitios web carecen de estos elementos básicos Ujú. que son elementos muy visibles para cualquier usuario, para cualquier cliente en una web. No tienen políticas transparentes, no tienen políticas personalizadas, no tienen formularios que requieran el consentimiento para tratar datos. A nivel de gestión de cookies, no se está pidiendo consentimiento para el tema de cookies, simplemente se pone un banner que está mal configurado o que se ha cogido de cualquier repositorio de plugins, de primero que Ujú. nos hemos descargado y que no hace absolutamente nada. Entonces tenemos que ser un poco más rigurosos a la hora de entender por qué es necesario tener esto bien implantado y cómo beneficia no solamente al usuario, sino cómo impacta en mi imagen de negocio, en mi imagen de marca, el tener estas cosas bien resueltas. Por lo menos para preguntarte algo un poquito más en profundidad de dos cosas que acabas de decir. El Mm. banner de cookies y la base de datos. El banner de cookies, sí, es verdad, hay plugins y hay otros CMPs, no recuerdo muy bien cómo se llaman. Sí, Cookiebot, que son herramientas, por ejemplo, como la de User Centric, que creo que es la más utilizadas, que son herramientas que puede utilizar cualquier persona que quiera configurar y que cumplen, permiten configurar fácilmente, pero en general, fíjate que no se utilizan herramientas que realmente no cumplen. Sí, pero por lo menos en los plugins. Mm. Em, Sé que es que tienes que darle la misma, a ver si estoy en lo correcto, la misma visibilidad a lo de aceptar o rechazar. Y configurar ya no, es así, ¿no? Algo así. Entrega otras Sí, cosas. sí, hubo un nuevo cambio en Ujú, la última guía de la Agencia Española de Protección de Datos. Hizo una nueva versión, una actualización de su guía sobre gestión de cookies y en donde decía que las opciones de aceptar y rechazar tienen que tener idéntico peso visual para el usuario. Es decir, que no se puede generar un diseño de banner que pueda resultar engañoso ujú, para el usuario, en donde evidentemente aparezca como resaltado el aceptar y aparezca como más pequeño el rechazar o en otro color. Es decir, deberían tener el mismo peso visual, ujú. configurar los botones con el mismo tamaño, mismo color, mismo peso y el botón de configurar, esos botones son obligatorios sí o sí. Y el Claro. caso del botón de configurar solamente añadirlo si hay más de una opción de cookies para elegir. Por ejemplo, si hay cookies analíticas, publicitarias, de retargeting. Si solamente tienes cookies analíticas, no tiene sentido configurar. ¿Qué vas a configurar si solamente tienes un tipo de cookies para elegir? O Sí. aceptas o rechazas. Ok. Entonces, eso sería la opción. Pero además es que el plugin o la Ujú. herramienta que vayamos a utilizar, porque no todo el mundo trabaja con WordPress. Y Claro. a veces hay plugins para WordPress que van muy bien, pero hay gente que trabaja en otros entornos que no son WordPress o que trabaja, por ejemplo, en páginas que no tienen código, ¿no? No code. Entonces, en este caso, hay herramientas que simplifican mucho esta gestión, pero tenemos que asegurarnos, como la que te decía, como Centric, que es Cookiebot, lo que conocemos por Cookiebot todo el mundo, Ujú. tenemos que asegurarnos de que realmente estén bien configurados lo que vayamos a utilizar, que bloqueen las cookies de terceros, que estén Ujú. bloqueadas hasta que el usuario decida que sí, que las quiere. Y en el 90% de las páginas que veo, eso no funciona, No seas. no está bien hecho. Vale. Y claro, ahora acabas de hablar de la agencia española, de la nueva regulación, pero ya no solo a nivel local, o sea, a nivel de España, sino hay diferencias o cuáles son las diferencias regulatorias entre un negocio local y un negocio internacional. ¿Qué aspectos se deben priorizar o modificar? Bueno, a ver, teniendo en cuenta que el RGPD, que es una directiva europea, afecta a cualquier negocio que trate datos de europeos, y da igual la localización, eso es un primer matiz importante para aclarar. Puede que tu negocio, tu empresa, imagínate que esté en México, zona LATAM, o en Canadá o en Estados Unidos, pero si tienes la capacidad o te diriges a un público europeo y puedes recabar datos de europeos, tienes que adecuarte a la normativa europea sí o sí, Ujú, independientemente de donde radique tu negocio. Luego, evidentemente, otra cosa, otra singularidad que tiene el RGPD, que es un estándar, es el estándar de cumplimiento más alto que existe actualmente, con lo cual
aunque seas una empresa internacional, si tu sede está en Europa, evidentemente vas a tener que cumplir con la regulación que te afecta a ti como responsable y no vas a tener muchos inconvenientes de cumplir con el resto de regulaciones porque son bastante menos restrictivas que el RGPD. Es decir, es un estándar de cumplimiento, que es el más, ahora mismo, es el más estricto, es el más completo, y da igual el tamaño que tengas, o sea, da igual dónde operes en el momento que tú cumples con el RGPD, vas a tener las mismas obligaciones si eres pequeño, si es una empresa local, como si es una empresa internacional. Evidentemente, dependiendo del tipo de actividad, hay regulaciones específicas que te van a afectar. No es lo mismo tener una industria farmacéutica que Claro. dedicarte a beber bombillas. O sea, diferentes sectores tienen regulaciones específicas. Pero en lo que tiene que ver con temas de protección de datos, es que vas a tener las mismas obligaciones. Hagas lo que hagas, las obligaciones, o sea, de cumplimiento, son las mismas, con algunos matices que, bueno, en algunos casos, según el volumen de datos, tienes que Ujú. hacer algunos análisis de riesgos, tienes que preparar un informe de impacto sobre el tipo de tratamientos, tienes procedimientos, medidas de seguridad más robustas en función del tipo de datos. No es lo mismo tratar datos de salud, que son datos Claro. delicados, que datos básicos. Entonces, te van a cambiar las medidas de seguridad. Pero lo que es a la ley en sí, o sea, es que vas a Ujú. tener que cumplir el RGPD sí o sí, independientemente del tamaño que tengas o de la localización de los servicios. Ok, acabas de hablar del tamaño que tengas como empresa, ¿vale? ¿Y cómo puedo asegurarme yo, si soy una pequeña empresa, de cumplir la ley? Teniendo en cuenta los recursos o lo que venda. O sea, ¿qué nos recomendarías? Existe, que ya me acabas de decir que no gran cosa, pero qué diferencia existe en función al tamaño de la empresa. Sí, a ver, sobre todo es muy importante tener claro el tipo de información y los canales que vas a utilizar para recabar esa información. Es analizar un poco el ciclo de vida de la información, por dónde entra, asegurar que siempre en todos los mecanismos de captura que utilicemos, ya sean físicos o telefónicas o por mensajería, da Ujú. igual el sistema que utilices, o a través de un formulario web, siempre en el momento que estemos pidiendo información a otras personas tenemos que asegurar de que esa información va asociado a una información clara que tiene que estar descrita en la política de privacidad, que el usuario va a tener acceso en todo momento. En el momento que pedimos datos, el usuario tiene que poder acceder a la política de privacidad de esa empresa donde se le informe todo lo que necesita saber. Y siempre tenemos que tener una opción de consentimiento muy específica y que podamos acreditar en el momento que alguien nos requiera, porque la carga de la prueba final la tiene quien recoge los datos. Un mecanismo, una opción clara para recabar el consentimiento. Y luego, a partir de ahí, pues en todos los formularios tener en cuenta esto, Ujú. informar políticas claras, aviso legal, política de privacidad, política de cookies, tener insertados pequeñas capas informativas en cada uno de los sistemas de captura, un pequeño checkbox para recabar el consentimiento y poder Ujú. almacenarlo. Y luego tener procedimientos internos con medidas de seguridad que estén un poco adecuados a nivel de datos que vamos a tratar. Como te decía, si tienes una clínica y tratas datos de salud, pues tendrás que asegurarte de que las medidas de seguridad que tienes instaladas sean lo suficientemente robustas y que tengas procedimientos para tratar la información de una manera que permita garantizar unos mínimos, ¿no? A nivel de confidencialidad, de seguridad, de integridad de los datos. Y muchas veces, o sea, el tema de las medidas de seguridad es súper descuidado. Gente que comparte contraseñas, que acceden todos desde las mismas contraseñas, todos los empleados, o tienes una empresa pequeña y accedes a la web, a la herramienta de mail marketing, todo el mundo, la secretaría virtual, el de marketing, el de mantenimiento y soporte. O sea, hay cuestiones que hay que tener unos mínimos de decir, oye, tengo que, no sé, tener unos mínimos para garantizarme de que si ocurre cualquier problema, que tengo copias de seguridad, que tengo por lo menos un sistema antivirus, que no abro archivos que me llegan de cualquier correo electrónico. O sea, mínimo. O sea, es decir, como restringir el acceso
a las bases de datos, aparte de la seguridad para que no Claro, te hackeen o cosas así, te roben los datos, también es restringir, o sea, que no todo el mundo puede tener acceso a ello. exactamente. Y Okey, saber y poder, además, tener un acceso único. Cada usuario debería tener un acceso independiente, porque si llegas a tener una brecha de seguridad, una fuga de información, tienes que saber dónde se produjo. Si no puedes identificar dónde se produjo, es imposible que lo puedas solucionar. El claro. poder rastrear, el poder seguir desde dónde se produjo es importantísimo, pero si todos accedemos desde la misma contraseña, no puedes saber dónde se produjo el problema. O si alguien cometió un error, si un empleado, imagínate que hizo algo que no tenía que hacer porque descargó algo que no tenía que descargar, o porque que puede ocurrir que se haya descargado una actualización que no tenía que haberse descargado, o que se haya instalado o abierto un archivo que no tenía que haberse abierto. Ujú. Necesitamos poder identificar dónde se produjo la incidencia para poder resolverla y para poder notificarla adecuadamente. Okey, perfecto. Y, ya saliéndonos un poquito de las bases de datos, el email marketing o la página web, seguimos con lo digital, pero yo te he escuchado en otras oportunidades hablar sobre el cumplimiento legal en redes sociales. Sí, ¿Nos podrías dar ejemplos de cómo se cumple o incumple la ley en estos canales? se incumple casi siempre. La gente suele confundir el tener un perfil público, el que tú tengas un perfil en una red social, como LinkedIn o como Instagram, como X, a que Ujú. el hecho de publicar, tener un perfil, es como que ya por estar expuesto, se supone que ya das un consentimiento a todo el mundo para que te pueda impactar publicitariamente. Y esto no es así. Esto es un error que comete muchísima gente de aprovechar los contactos de redes sociales para mandar, por ejemplo, comunicaciones por canales de mensajería privados, que conocemos, ¿no?, por los DM privados. Ujú, okey. Eh, Hola Elizabeth, tal, mira, tengo un servicio que te puede interesar. Esto, por ejemplo, es algo que no se debería hacer en ningún momento. O sea, es igual que el spam, es igual que hacer spam, de coger direcciones de Sí. correo electrónico de la web y mandarles correos en frío. Desde el punto de vista de lo que es la ley de servicio de comercio electrónico, está súper regulado a quién puedes impactar publicitariamente. Y solamente puedes impactar en aquellas personas que te hayan dado un permiso, una autorización expresa, o que te lo hayan solicitado Okey. de manera clara. O sea, puedes mandar. Todo lo que se salga de esos dos requisitos, me lo han solicitado o tengo un permiso expreso para poder mandarle publicidad, ya se considera dentro de la práctica de spam y es sancionable, es perfectamente sancionable. Eh, Esto, sí, sigue, sigue, y después te hago una pregunta que ya me quedé. esto se hace continuamente, se hacen muchísimas acciones en redes sociales que colisionan con lo que es justamente los derechos a nivel de usuarios y que hemos normalizado. O extraer, por ejemplo, direcciones de redes sociales, direcciones de contactos de LinkedIn. Sabes que LinkedIn, si vas a información de contacto, tienes un correo, sueles tener una dirección de correo asociados al perfil. Pues esto de importar, por ejemplo, correos de perfiles de redes sociales, importarlo a tu lista para Ujú. luego venderlo. Este es otro error garrafal que a mí me ha pasado muchísimas veces. Alguien te contacta y nada más contactarte por LinkedIn, automáticamente estás recibiendo un boletín de su lista. Y dices, ¿cómo es posible? Sí, a ver, precisamente a mí me ha pasado muchísimo, tanto en Instagram como en LinkedIn, como en prácticamente todas las redes sociales. Y claro, yo lo veo como spam. Cuando me llegan, dicen, pero ¿y esta persona que no sé qué? Pero entonces, para aclararlo un poquito, si son contactos tuyos, no te pueden enviar ningún, o sea, pues entonces la verdad es que hay muchísima gente que lo incumple. Y en LinkedIn, que se hace muchísimo, o, a ver, a nivel de publicidad en LinkedIn, eso lo hacen. ¿También se está incumpliendo la ley o es que me está? No, no, se incumple totalmente porque además, como tú dices, LinkedIn permite hacer envíos masivos de publicidad. Puedes tener, el propio LinkedIn tiene herramientas que te Exacto. permite segmentar en una serie de perfiles Ujú. determinados y enviarles un anuncio.
a cada persona. O sea, esto incluye completamente. Luego LinkedIn se protege porque LinkedIn en sus propias políticas de privacidad y sus términos te dice que todos los correos para utilizar este tipo de herramientas y realizar estas acciones deberían contar con el consentimiento. Ellos tienen una cláusula de excepción de responsabilidad Ok, donde ellos se desligan de cualquier responsabilidad de un uso indebido de sus herramientas para prospección. Te las facilitan, pero ellos se lavan las manos. Pero el problema lo tienes tú. El problema lo tienes tú si claro. estás impactando. Tendrías que hacer de manera inteligente. Puedes mandar un mensaje a un contacto, pero ese mensaje, la clave es que no incluya ninguna propuesta comercial. Tú puedes establecer un primer contacto, decir, oye Elizabeth, mira, me encantan tus servicios, me gusta tal, me encantaría proponerte una reunión para conocernos mejor o para contarte tal. Si tú me dices, venga, ok, me parece bien, o yo te digo, mira, me encantaría poder contarte cosas que hago que creo que te pueden ayudar, ¿te importaría que te mande esta información o te importaría facilitarme un correo electrónico para que te mande información? Si tú me la das voluntariamente porque te parece interesante, perfecto. Lo que no puedo hacer es decirte, mira, Elizabeth, tengo un servicio que se ajusta para ti, que cuesta tanto, que consiste en asegurar el cumplimiento o en asegurar tal. O sea, si tú no incluyes una propuesta comercial directa, si tú haces un primer contacto donde le propones poder hablar, eso no habría ningún problema. Lo que no se puede hacer es impactar publicitariamente en alguien que no te ha dado permiso para que le mandes ningún tipo de propuesta. ¿Me Ok. entiendes el matiz? Sí, 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 sí. Ahora sí. Y es verdad que sí hay diferencias. Hay personas que te llegan, como lo dijiste la primera vez, una reunión y no sé qué. Y hay otras que es verdad que van directo, sí. La verdad es Sí, que sí. sí, la diferencia está muy clara y la verdad es que no lo sabía. Está súper interesante esto. Y lo de, nunca he entendido cómo sacan los emails de una lista de contactos, o sea, cómo los importan, porque créeme que yo creo que el mío, de hecho, lo tengo hasta bloqueado, que no lo puedan ver, creo, no me acuerdo, y me han llegado, y me han llegado. Sí, a ver, hay herramientas de scrapping que se le llaman, que son herramientas que son tipo bot, que permiten el rastreo, igual que permiten rastreo de páginas web, que tienes anunciado muchas veces, estamos obligados a facilitar, o sea, yo me doy cuenta porque yo tengo una dirección diferente en mi Ok, política de mis textos legales, tengo un hola arroba en mi dirección, marinabroca.com, y ahí es lo que llamo la bandeja de spam, o sea, ahí no ujú, me llega ni un solo correo que no sea spam, ni uno. ¿Eso es por qué? Porque igual que lo hacen en redes sociales, que hacen pues con herramientas de scrapping que te van, digamos, cogiendo a través de bot, van cogiendo, importando sí, direcciones electrónicas de tu página, de páginas web, de contactos, de redes sociales y las van metiendo en base de datos que muchas veces se ponen a la venta, que esa es otra. O sea, gente que roba esta información y que encima la vende. O sea, que a mí me llegan ofertas de, ¿quieres una base de datos de páginas web sí, sobre sí, empresarios? por supuesto. Bueno, que las venden. O sea, y ahí tienes mucha gente que lo hace directamente y mucha gente que compra este tipo de base de datos donde está tu dirección, la mía y la de muchos más y luego pues eso habrá, o sea, con el riesgo monumental porque quien compra ese tipo de base de datos, o sea, de que evidentemente o sea, es una estrategia tipo Chernobyl en toda regla, mortal. Sí, sí, sí. Y a nivel de compra-venta en las mismas redes sociales, esto que ya puedes comprar algo directamente, ¿hay algo que haya que adaptar o no? Bueno, el tema, fíjate que últimamente, hace poco publiqué sobre el tema de Instagram, porque veo que mucha gente se pone a vender por Instagram Ujú, así a lo loco. Y tú cuando vendes online tienes que cumplir una serie de requisitos. O sea, primero tienes que identificar al vendedor. O sea, sí o sí, el vendedor tiene que estar identificado y localizable, porque estás haciendo una transacción electrónica y el comprador tiene derecho a saber quién le está vendiendo. Yo tengo derecho a quién está detrás de la transacción. En el momento que no me envíes algo, tengo que poder identificar a alguien y poder ejercer todas las acciones para poder reclamar si algo ha salido mal. Muchas ujú. veces ni siquiera está bien identificado el vendedor porque tienen un NIC. O sea, eso es totalmente ilegal. Tienes que identificar la dirección, una dirección física y una dirección de correo electrónico, que evidentemente tengan que ser reales. Tienes que poner unas condiciones de contratación Ujú. asociadas al producto que vayas a vender,
porque el usuario antes de comprar tiene derecho el comprador a saber qué tipo de plazos de devolución tienes, qué garantías tienes sobre el producto, claro, si tiene derecho de desistimiento o no, si tiene algún tipo de garantía o no, si con condiciones de uso. Tienes que informar al usuario de todo lo que afecte a la venta y esa información se la tienes que facilitar de manera previa a la compra, con lo cual claro. en la bio tendrás que generarte un enlace con condiciones de compra que el usuario pueda consultar antes de finalizar la compra. Y por supuesto, tienes que integrar una herramienta de compra, ya sea en el Stripe donde vayas a meter el Ujú. carrito, donde el usuario realmente acepte las condiciones de contratación. Ok, Y en el correo de confirmación de compra, cuando le mandes, diga, mira, le tienes que mandar sí o sí el usuario, el cliente, tiene derecho a tener una copia de su transacción. Es decir, has claro. comprado tal pedido en tal fecha, lo has pagado tal, estos son los detalles de tu compra y además facilitarles un enlace con las opciones de contratación, con todas las, digamos, las cláusulas que van asociados a la compra, con todas sus opciones. Y eso prácticamente no lo hace nadie. Mm, Es un riesgo altísimo porque tú puedes impugnar la venta, demandar al vendedor en este caso, pedir la restitución total, incluso quedarte con el artículo, lo podrías quedarte y ok. exigirle la restitución por incumplimiento de lo que es el derecho del consumidor, el derecho de compra. Mucha gente no sabe que se la está jugando, pero en unos niveles pero muy, muy bestias, o sea, No, de tener que devolver el dinero, encontrarte con una reclamación, tener que indemnizar y además que por supuesto te cierren tu página de venta, pues te pueden cerrar el claro. perfil si se considera que es una venta que incumple con todo lo que es exigido legalmente. Y la gente piensa que tú cuando vas a abrir una tienda, si tú abres una tienda física en tu barrio, Ujú. vas a necesitar tener una serie de permisos. Tú no puedes mañana plantarte, abrir un local y poner una tienda sin más. Claro, es verdad. En el mundo online es igual. Tú no puedes ponerte a vender sin más, porque te da la gana, me abro una cuenta de Instagram y me pongo a vender sin más. No, tanto en el mundo físico como en el mundo online hay una serie de requisitos y obligaciones para garantizar que los compradores estén seguros y que tengan una compra que tenga unos mínimos de garantías para no sentirse estafados. Si tú no eres capaz de aportar esas garantías, pues es una venta que está fuera de la legalidad y que puedes tener, pues claro, desde multas, sanciones, cierre de la página, etcétera. Pues sí, la verdad es que entonces tenía razón, hay mucho desconocimiento o poco interés Tal en cual. cumplirla. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que agregar. Bueno, un recurso que sí que recomendaría para el que no sabe, porque mucha gente no sabe realmente, porque en su momento hicieron una adaptación de mínimos y no tienen claro si lo tienen bien, si lo tienen mal. Yo Ujú. tengo un recurso que es gratuito dentro de mi página web, que les recomiendo hacerlo, que es un test. Es un test que Ok, aparece en marinabroca.com barra test. Se van a encontrar que es un test que respondiendo a una serie de preguntas, son un multiple choice que va respondiendo a determinadas cuestiones y te da un indicador del porcentaje de ilegalidad que tiene tu página web. Es muy ok. práctico porque te da el porcentaje y cómo puedes resolver las cosas que no tienes bien, cómo lo puedes ajustar para asegurarte que tengas un cumplimiento 100% efectivo. Y también hay soluciones que son el tema de los kits de plantillas para quienes no puedan pagarse una consultoría profesional o no puedan pagar a alguien que les haga un trabajo a medida. También pues, tienen los kits de plantillas que son súper económicos, son súper Ujú. fáciles de adecuar a cada tipo de negocio digital y que también se los pueden descargar para poder cumplir sin tener que no vaciar el bolsillo ni tener que estar disponiendo de muchos recursos. Es una manera muy sencilla, muy efectiva, muy práctica de cumplir sin ningún tipo de agobios. Eso serían mis dos recomendaciones. Hacer el test y con lo que necesiten, pues, descargarse el kit de plantillas que tiene todos los textos legales para la web y para campañas de marketing, de captación, Pues etcétera. voy a hacer el test. Voy a hacer el test. Voy a ver si pongo la dirección en la descripción del vídeo para que el Sí, que quiera hacer el test lo vea. genial, genial, me parece genial.
Vale, pues muchísimas gracias por participar, por estar con nosotros en este episodio y ayudarnos a entender un poquito esta parte legal del marketing digital que no siempre se cumple. Muchísimas gracias por invitarme, Elizabeth. Ha sido todo un placer estar aquí, de verdad. Gracias igualmente. Chao, hasta luego.